Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Eclécticos. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial, como todos los invitados que ya hemos tenido en estas dos temporadas. Nos acompaña una invitada internacional, licenciada Alexa Jaramillo. ¿Cómo está? Bueno, mejor dicho, maestra Alexa Jaramillo. ¿Cómo está? Hola Ricardo, un abrazo inmenso y bueno, al público que nos sigue, que nos acompaña, todo tu auditorio, gracias por difundir, por abrir este espacio. Aprecio, valoro y agradezco la oportunidad que se me brinda. Muchas gracias. No, y nosotros estamos muy honrados, lo pusimos cuando compartimos la portada de su episodio. Para nosotros de verdad era un sueño dorado porque usted abarca muchísimas de las facetas que nuestro público cautivo, que son estudiantes, abogados en construcción y consolidados, pueden como explorar. No solamente el ser postulante, sino también es que ser escritor y estar comprometido con la difusión de la cultura jurídica. Y no solamente desde una sola vertiente, una visión internacional e incluso hasta en derecho comparado, desde la nacional, para nosotros la mexicana y la colombiana. Entonces, de verdad que para nosotros es un verdadero honor tenerla por aquí. Muchísimas gracias, Ricardo. Pues la verdad es que me precio de vivir aquí en el país. Hace poco más de 10 años yo llegué por una propuesta de trabajo justo con lo que antes era la Procuraduría de la Ciudad de México. Tuve la oportunidad de desarrollarme allí profesionalmente como docente, capacitadora e instructora varios años y se fueron abriendo a la par algunas otras oportunidades. Y la primera vez que decidí también colocar a rodar la pluma como escritora, como autora, también fue en suelo mexicano. Realmente México me abrió las puertas en ese escenario académico. Yo he sido litigante ya hace un buen tiempo en Colombia, aquí también litigo a nivel de diferentes ciudades de la República, pero la verdad el tema académico lo desarrollo en la última década y básicamente ha sido aquí en México. Y es cierto, aprendiendo el derecho local, pero también un poco, cuando se me permite, hablar de la experiencia comparada en Sudamérica y específicamente en Colombia. Totalmente de acuerdo. Si usted me permite, me parece muy puntual que la audiencia conozca un poco más. Entonces, me gustaría, con su permiso, leer su semblanza para que vean el calibre de invitada que tenemos el día de hoy. ¿Le parece? Ay, muchas gracias, Ricardo, qué amable eres. Pues miren, es la licenciada Laura Alejandra Londoño Jaramillo, abogada penalista litigante en México y en Colombia, académica, docente y capacitadora conferencista internacional en México, Guatemala, Panamá, Colombia y Ecuador. Autora de las siguientes obras jurídicas: Litigación estratégica para México, Manual práctico de los testigos, Teoría general de la prueba con énfasis en la prueba testimonial, docente de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, capacitadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, capacitadora de la Fiscalía General de Quintana Roo, docente de la Universidad Mexiquense de Seguridad Pública, titular del espacio Hablemos de Derecho, Seguridad y Justicia en Facebook Live y articulista de diversas revistas nacionales e internacionales como Foro Jurídico, entre otras. La verdad, un currículum 10 de 10, eso es. Estamos muy preciados de verdad de tener invitados de la calidad de usted, pero me parece también importante comenzar como con una pregunta base que nos permite entrar en contexto a la audiencia y sobre todo a mí para poder llevar esta charla. Me gustaría preguntarle, años atrás, ¿por qué decidió usted estudiar la carrera de Derecho, que fue lo que le llamó la atención en un principio? Y a lo mejor estaba también usted indecisa entre otras áreas. Nos gustaría saber un poquito de esa historia para poder continuar la charla. Bueno, te voy a decir que esto tiene una historia muy interesante. Fíjate que de hecho, yo antes de ser abogada, alcancé casi prácticamente a cursar la carrera de medicina. Alcancé a llevar 5 semestres de medicina. Mi señor padre era médico y pues bueno, era como la idea y la admiración que yo tenía, pero yo sabía que había algo que me hacía falta, algo que iba a ser mucho más propio mío, de mi realización personal, profesional, todo un proyecto de vida. Yo sabía que había un algo. Entonces me presenté a medicina, me presenté a derecho, porque traía la disyuntiva. Y es que hay algo que debemos distinguir entre lo que admiramos y la vocación y el talento que llevamos dentro. Ahora, han pasado los años y yo digo, ¿qué habría pasado si hubiera terminado medicina y no fuera abogado? ¿O qué habría pasado si tuviera las dos profesiones? ¿Cuál ejercería? Buena
pregunta. Lo cierto es, hice algunos semestres, tuve la oportunidad de cambiar la profesión, no me arrepiento, me levanto todos los días con la coraza de abogada, de litigante, de académica, entonces yo me siento muy feliz. Yo pienso que llevaba dentro como esa vocación y ese talento. Cuando estaba terminando la secundaria en Colombia, recuerdo mucho que me decían mis profesores, bueno, sí, te va bien en química, te ha ido bien en biología, pero realmente el talento de la comunicación, el hablar, el debate, la filosofía, esa área también de humanidades. Entonces traí esa disyuntiva y hasta que lo pude realizar y cuando pisé la Facultad de Derecho por primera vez, bueno, sentí una emoción muy grande, emoción que hoy todavía siento desde impartir una clase, licenciatura, maestrías, doctorados, cuando tengo la oportunidad de ir a una audiencia, de revisar una carpeta de investigación, de ir ante un juez, de ir a las audiencias, siento esa emoción muy grande. Creo que definitivamente es cierto, uno se hace con la educación, pero nacemos con el talento, nacemos con la vocación y tenemos que detectar esto. Y a quienes tenemos además hijos, debemos permitirles la libertad de elegir bien. Y lo digo porque yo tengo un hijo de 20 años, él estudia derecho. Hasta último momento, 6 meses antes de terminar la preparatoria, me dijo muy serio, ahora sí me decidí, voy a ser abogado, porque él no se decidía y yo lo último que quería era manipular o influir, pero me lo dijo libre totalmente y hoy día está en sexto semestre y me dice que se siente pleno y feliz. Tal vez no va a ser penalista, pero lo que haga desde que sea buen ser humano y se levante feliz en la profesión que tiene, yo también voy a ser la madre más feliz porque he permitido que mi hijo se desarrolle académica y profesionalmente en lo que él se siente feliz. Entonces, yo creo que sus talentos están, hay que detectarlos y potenciarlos. Totalmente de acuerdo, sí la sigo. Mire, aquí en este podcast hemos tenido ya bastantes invitados internacionales, curiosamente muchísimos colombianos y todos incluso hablando desde un coach, tuvimos también artistas plásticos. Últimamente ya llevamos 2 temporadas de abogados. Eh, ¿Concuerdan con esa parte puntual que usted acaba de mencionar y me gustaría como que volverla a citar? O sea, primero sé buena persona y de ahí construye el castillo que quieras. Aquí, de hecho, hace 2 episodios tuvimos un coach de marca personal, el primer colombiano y primer internacional que tuvimos, y lo volvimos a invitar porque nos trajo un taller de construcción de marca personal para abogados y insiste en lo mismo, qué importante es primero definir vocación. A veces dicen que la carrera no la eliges, sino que te llama. Entonces creo que eh, de ahí me nace la siguiente pregunta que yo tenía en mente y qué bueno que la hilamos de esta forma. Es claro que siempre que cualquier carrera que emprendamos, sea la que sea, hay un paso de 0 a 1, es decir, cuando estamos a lo mejor recién titulados, con poca experiencia, no sé, cada persona lo vive de manera diferente. En su caso particular, ¿cómo fue dar ese salto del 0, donde muchos de nuestros escuchas hoy están, donde a lo mejor ya terminaron, pero no saben si postular o irse al servicio público o mil cosas? ¿Cómo fue para usted dar ese salto de 0 a 1? Quizás a veces hasta un salto de fe. Bueno, es un salto de fe, es todos los días despertarse creyendo en uno. Es un tema de seguridad, es un tema de autoestima y además es una gran responsabilidad. El derecho es justo una de esas profesiones donde estamos obligados al estudio permanente. Debemos tener una mente muy abierta, estar actualizándonos, leyendo jurisprudencia, estar a la vanguardia de reformas, estar a la vanguardia de ver nuevas opciones. Y lo digo porque hace un momento hablábamos de que los abogados deben ser creativos, debemos ser creativos. Tú en tu área eres creativo y se te da, estás ahí tras cámaras, invitando gente, creando, generando un espacio para nosotros. Pero los abogados, lamentablemente, a veces somos un poco rígidos y cuadrados. Y lo digo porque, pues, a mí misma creo que me sucede y a veces tengo que luchar contra ciertas cosas. Soy responsable, me precio de pronto sí de tener ese valor, así como tengo defectos. Creo que uno de mis valores agregados es que le coloco responsabilidad y disciplina a las cosas y entonces sé el valor de estarse actualizando, pero sí reconozco
que es un área de oportunidad también en la que debo trabajar, que hay veces soy rígida. Entonces, me parece que hay que dejar esto de lado, tener una mente más abierta, tener mayor flexibilidad para estar listo a todos los cambios. Es que estamos sometidos a muchos cambios. Con esta pandemia, llevamos 2 años, ahorita otra vez que el Omicron, que las variantes, esto no va a cambiar, que las vacunas, ya no sabemos a qué tenerle más miedo, si a la enfermedad o a la vacuna. Me van a vacunar, voy a quedar 2 días como discapacitado, me voy a morir en la vacuna. Entonces, esto no es fácil, que la tecnología, que las clases híbrido, que las audiencias, es decir, hay una competencia también sórdida en el tema de la academia, todo el mundo está dando clases, esto es muy complicado, entonces tenemos que estar listos a esos cambios, no nos podemos aterrorizar, debemos ser flexibles y actualizarnos. Y me parece que ayuda mucho tener buena disposición, aprender a trabajar en equipo también, me parece que eso es muy importante. El egoísmo no nos sirve para nada. Me parece que un componente humano de esto es hacer sinergias y trabajar en equipo. También he aprendido a eso, porque en ocasiones los abogados somos rígidos y somos solitarios. Me parece que hay que aprender a trabajar en equipo. Eso me parece que es un área de oportunidad importante para trabajar. Y hemos platicado en otros episodios hemos también tenido muchos penalistas que concluimos que el abogado también es de repente muy envidioso. Eso es creo que un tema a trabajar en el gremio que al final, bien decimos aquí en México, el sol sale para todos, entonces no hay ni por qué, y el conocimiento que no se comparte se queda estancado y se pudre, es como el agua, entonces hay que también trabajar en eso, ¿no? Ser respetuosos del trabajo de los colegas, Ricardo, también es muy importante. Mira, si por ejemplo tú y yo estamos, por decir, llevando un caso y el cliente es tuyo, yo ser respetuosa y no llegar a robarte el cliente. Y si tú me dices, oye, Laura Alejandra, como el cliente es mío, nos vamos a organizar de esta manera y lo vamos a trabajar. Qué horror que llegue yo y te anule y empiece a mirar cómo me quedo con el cliente y entonces tú llegues y digas, como el cliente es mío, finalmente trabajaste, Laura, en algo y luego no te reconozco un porcentaje. Hay que hacer sinergias respetuosas. No hay que jugar con el tiempo de los profesionales, de nuestros colegas. Apreciemos y respetemos el tiempo de los demás. Me parece que cuando nosotros damos, podemos exigir y esperar. Me parece que esa es la verdadera construcción de la autoridad moral que necesitamos en nuestro ejercicio. Necesitamos ser éticos, necesitamos ser respetuosos. Si, por ejemplo, yo voy a invitar a un colega a dar una clase y yo me voy a lucrar de algo porque me van a pagar una capacitación y yo estoy invitando a un colega para que complemente, ¿qué mal estaría llamarlo y decirle, ah, no, no te pago, es gratis? Esta época es muy difícil, no podemos ser egoístas, tenemos que ser compartidos, tenemos que apoyar y aprender a trabajar en equipo y saber que yo sola no lo sé todo. Tú sabes algo, aquella otra persona sabe algo, hagamos equipo, unamos talentos y potenciemos un equipo que realmente sea ético y bueno. Definitivamente, creo que no hay mejor manera de trabajar, pero también es algo un poco difícil de conseguir y encontrar justamente esos aliados es una tarea todavía más difícil. A mí me llama la atención preguntarle, ya nos hablaba usted un poquito de sus inicios, de su trayectoria, pero ¿en dónde es donde Laura Alejandra encuentra la vocación por la materia penal? Aquí hemos concluido que es sin duda un área que llama muchísimo la atención al estudiante desde un principio por toda la teoría del delito, la dogmática penal y toda la situación que ello conlleva. Es apasionante, creo que es la palabra que, si se me permite, puede definir al área penal. Pero ya aterrizarla y dar ese paso a ya dedicarte a ello, a ser, decir ser, soy penalista. Y no penalista solamente de mote, sino de ya, quiero llevar audiencias, quiero realmente ser responsable con los bienes jurídicos tutelados que ello conlleva. Para usted, ¿cómo fue encontrar esa, pues sí, también podría ser esa vocación en el área penal, que es otro tema, otro boleto totalmente? Definitivamente, todo el derecho es muy valioso. Yo pues respeto a los laboralistas, a quienes ejercen en familia, en civil, bueno, en fin, las diversas áreas. Y obviamente en mis comienzos tuve la oportunidad de litigar también en civil, he litigado en materia constitucional también,
pero obviamente me he focalizado en los últimos años en materia penal. En Colombia llevé varios asuntos en materia penal, aquí en México he llevado varios asuntos en materia penal en diversos lugares de la República, tanto fuero federal como fuero común. La verdad, el talento y la vocación o ese gusto, esa pasión por el derecho penal, yo lo tengo desde antes de empezar a estudiar prácticamente derecho. Yo me soñaba interrogando, me soñaba contrainterrogando, me soñaba analizando temas de perfil delictivo, hablando de testigos, hablando de las pruebas, haciendo análisis de un lugar de los hechos. Siempre he tenido esa tendencia al análisis desde el punto de vista de la criminalística y el comportamiento humano. Todas las áreas del derecho tienen un componente humano. Si a mí me oye en este momento un laboralista, me va a decir, pues claro que la situación del empleado, eso es muy humano, todo. Yo respeto todas las áreas, pero siento que a los penalistas nos mueve una pasión muy especial, el comportamiento humano. Y particularmente en mi familia hay varios abogados y hay algunos penalistas. Alguna prima fue fiscal por muchos años en Colombia, un primo que yo admiro muchísimo desde pequeña, Fernando Velázquez Velázquez, es una persona muy destacada, realmente mis respetos para mi primo, hermano de mi madre, Fernando Velázquez, un catedrático y penalista que ha escrito libros. Entonces, yo cuando era pequeña, yo decía, yo quiero ser como Fernando en versión femenina. Y cuando estudié medicina dije, ay Dios mío, fallé a lo que quería. Y cuando ya pisé por primera vez la Facultad de Derecho y sabía que estaba inscrita, dije, ahora sí como que volví al cauce. Ujú. Siempre he llevado esa vena penalista, aunque en Colombia tuve la oportunidad de trabajar en una oficina de abogados donde pues éramos toderos, entonces tuve que conocer de sucesiones, tuve que conocer de divorcios, también en algunas ocasiones tuve la oportunidad de llevar procesos de responsabilidad civil, contractual y extracontractual, pero realmente el enfoque en un 90% ha sido como penalista, tanto en Colombia y máxima ahora en México en los últimos años, llevando las capacitaciones. Me buscan más para temas penales, definitivamente, pero es algo que está ahí, es algo que sientes que va y es algo a lo que siempre te focalizas. Definitivamente. Hemos platicado, como ya mencionamos, con muchísimos penalistas y siempre hay un tema en concreto que los engancha al 100%. En mi caso, por ejemplo, fue cuando en la facultad vi Derecho Penal del Enemigo. A mí me explotó la cabeza porque dije, es una visión muy europea, sí, pero muy, muy, muy buena. O sea, me da curiosidad en el caso de usted, ¿hubo algún tema en concreto, un tópico de derecho penal que a usted le hizo ya ahí decir, de aquí soy, de aquí quiero dedicarme de lleno? Bueno, fíjate que uno como que también va madurando y en la medida en que madura y en la medida en que se presentan cierto tipo de oportunidades, tú vas dando y tratas de dar el ancho para cubrir las exigencias de cada tipo de oportunidad. Entonces yo recuerdo mucho cuando estaba en último año de derecho, en la práctica en el consultorio jurídico, llegó alguien consultando precisamente por un delito sexual y me acuerdo muy bien que el director de consultorio jurídico me dijo, no, pues yo llamo a Laura porque esta mujer lleva ese gladiador dentro y como que va a ser penalista. Entonces me llamaron a mí y fíjate que yo en ese momento le dije, bueno, yo atiendo esto porque es del consultorio jurídico y me fue bien, pero realmente yo me siento muy extraña llevando estos delitos sexuales, esto está muy mal, no sé qué. Y resulta que después empecé mucho con el tema de delitos de sangre, homicidios, lesiones, el tema esa de la problemática del análisis forense de la escena, de tan apasionante, ¿no? Muy bien, después el tema de armas, también le he entrado a procesos de delitos contra la salud, delincuencia organizada, armas. En los últimos 3 años he llevado varios procesos que tienen que ver precisamente con armas de uso privativo. Entonces, como que se ha diversificado, incluso lavado de activos también, he atendido temas, extinción de dominio, algunos fraudes. Entonces, como que se diversifica. Pero a lo que voy con el tema de delitos sexuales es que de unos 5 años para acá he participado en el tema de la defensa de estos casos porque ya no tengo ese sesgo que de pronto tenía hace unos años, cuando estaba como estudiante, yo decía, no, qué horror. Y resulta que a medida que he conocido el derecho y le he entrado, por ejemplo, al tema de la prueba,
al análisis desde el punto de vista del razonamiento probatorio, psicología del testimonio, psicología forense, el poder realmente adentrarme en los contenidos, la declaración, la observancia de requisitos, en el adelantar, por ejemplo, las entrevistas, luego la testimonial para la valoración de la víctima como testigo de los hechos, si fue manipulada, si no fue manipulada. Me parece que ahí la mente ya dejó de ser tan rígida y entonces veo desde la perspectiva más imparcial para poder determinar si asumo o no una defensa. Entonces ya no estoy como con el sesgo de, ay no, qué horror, delitos sexuales, no. Los veo y los observo desde un punto de vista científico del contenido de la prueba, la valoración, la producción de una entrevista forense, el entrarme con los temas de dictámenes, etcétera. Entonces ya no tengo ese sesgo, me parece que ahí lo destaco. Y hace días yo hacía ese balance y veo que mi profesión como tal, veo que mi desempeño como abogada ha ido madurando y ha ido pasando por etapas. Definitivamente. Hay una creencia de que, bueno, para mí no es una creencia, desafortunadamente es una realidad de que las falencias a nivel latinoamericano de sociales, vamos a decirlo así, parecen ser un retrato. Hemos platicado recientemente con otra postulante penalista colombiana también. Nos dice que nos habla de la perspectiva de género, de muchas cosas que ustedes viven muy distinta a nosotros, desafortunadamente. Me llama la atención preguntarle cómo usted ha lidiado con esa cuestión. ¿Le ha sido fácil? Porque siempre yo cuento una anécdota en este podcast. A mí, antes de egresar de la carrera, dos o tres personas del género femenino me preguntaban, es que ya estamos aquí, ya estamos hasta por egresar, pero no nos aventamos porque cuestiones de acoso, de que ya empiezan a hacer sus primeros pininos y ya empieza a mal vibrarse el asunto, y por eso no se atreven a dar ese paso a la abogacía. Incluso a mí me deja pensando cuántos abogados, cuántas, mejor dicho, cuántas abogadas se perdieron en el camino, que pudieron haber sido extraordinarias y se perdieron por situaciones como esa. Desafortunadamente es una realidad triste que se vive a nivel Latinoamérica. A usted, con mayor razón, usted tiene una perspectiva doble, porque ha estado en Colombia, ha estado en México. ¿Cómo es esta situación? ¿Cómo la vislumbra usted? Pues qué buena pregunta. Fíjate que todo Latinoamérica, México, Colombia, los demás países de la región, en mayor o menor medida, sí traen lamentablemente una tradición de machismo. La palabra no le gusta a uno pronunciarla, pero es que esto es una realidad y pues no puedo tapar el sol con un dedo. Claro, hemos dado un paso muy importante, pero creo que también depende mucho de nosotras. Es decir, no asustarnos, no prevenirnos, tampoco utilizar la expresión de perspectiva de género para amilanar que nos podemos relacionar mejor con los hombres. Me parece que debemos desarrollar una mayor inteligencia emocional al servicio de un ejercicio profesional equitativo, porque si bien es cierto nos quejamos de los hombres, ok, pero me parece que también nosotras las mujeres no podemos tener una postura tan rígida que es como si nos ubicamos aquí en la otra esquina del ring y a esperar y a ver y ya listas pues como para el ataque y la defensa. No, esa no es la idea. Me parece que todos los días estamos construyendo y pues hay excelentes mujeres penalistas en México, en Colombia. Hay mujeres muy destacadas, juezas, ministerios públicos, abogadas, asesoras jurídicas, servidoras públicas en diversas áreas, no solamente penalistas. Hay mujeres muy destacadas. Me parece que todas estamos picando piedra, pero me parece que vamos dando resultados y me parece que también los hombres están entendiendo esa sinergia. Claro, a veces te encuentras con cada tema, pero bueno, también es cierto que no entramos en enfrentamientos ni en cosas, simplemente le damos la vuelta. La idea es construir. Me parece que tampoco ganamos nada colocándonos en una esquina del ring, a ver a quién atacamos, quién nos ataca. No, esto es todos los días de construir, ser equitativos y también respetar el trabajo de los caballeros. Hay excelentes penalistas, yo tengo muy buenos amigos, hombres penalistas, jueces también, magistrados, defensores. Entonces es gente muy destacada que también a la que se le respeta y se le sigue y de la que se aprende. Es curioso darse cuenta que la balanza se ha equilibrado en un área jurídica como el derecho penal, que ha estado gobernada por hombres por los siglos de los siglos santos, y que hoy día está
equilibrada. Incluso yo podría decir, al menos yo le voy a contar una breve historia. Yo tenía una lista de invitados que yo quería traer al podcast, así como, si se dan, bueno, en materia penal, la mayoría, pero gran mayoría son mujeres. Incluso, bueno, ya se lo dije detrás de cámara, el día de hoy palomeamos una porque ya se nos dio a conocer, pero Verónica Román, Quiroz, Liz Padilla, muchísimas referentes que eso es la palabra que estaba buscando, que son referentes hoy en su área. Es bien grato poderse darse cuenta que en 20 años o no sé, quizá un poquito menos, la balanza se ha equilibrado, ¿no? Se ha equilibrado y precisamente esa es la idea. Me parece que, como tú dijiste muy sabiamente hace un momento, Ricardo, mira, es que el sol brilla para todos. Entonces, eso de los egoísmos, eso de la mala vibra, eso hay que dejarlo, porque además tenemos todos y todas tenemos talentos y todos desde que hagamos las cosas con honestidad, con respeto, sin ser personas ventajosas, envidiosas o mala vibra, como dices tú, que es una expresión muy mexicana. La verdad, el sol brilla para todos y hay que ser respetuoso del trabajo de los y las colegas. Todos y todas tenemos un mérito. Hemos llegado a un determinado lugar y seguimos porque somos diamantes que seguimos también en construcción y nos tenemos que seguir tallando con humildad, con respeto, con ética, estudiar. Esta profesión nuestra es de muchísimo estudio. Esto no es de que ya di una conferencia y no hay que leer nada. No, un momento, que otras personas hay también construyendo para aprender, escucharlas, qué autores nuevos hay, qué puedo leer, cómo puedo nutrir incluso mis libros. Yo tengo 3 libros publicados, ya estoy pensando en un cuarto libro, estoy pensando cómo mejorar lo que ya hice. ¿Por qué? Porque hay gente que sigue produciendo y cada vez la idea de la competencia es construir, no destruir, es construir. Y el equilibrio de la balanza entre hombres y mujeres, bienvenido. Con respeto, bienvenido. Totalmente de acuerdo, eternos estudiantes somos los abogados. Bueno, ya nos hablaba usted un poquito al principio de que fue a raíz de una oferta laboral que usted viene a México, pero me gustaría que nos contara un poquito más de esa anécdota, o sea, cómo realmente, no sé, si hubo un punto en el que a lo mejor también pudo volver a su país natal, tuvo, no sé, eh, ayer me llegó al privado una pregunta que realmente sola porque no tengo el nombre de la persona que lo envió, pero decía esto, o sea, que le llamaba la atención que usted es postulante en México y en Colombia, tuvo que estudiar las dos licenciaturas en los dos países. O sea, nos gustaría que nos hablara un poquito de eso. Yo ya sé porque la sigo hace mucho, sé más o menos un poquito la historia, al menos en cuanto a lo que usted nos permite a sus seguidores saber, pero nos gustaría que nos platicara de ello. Bueno, te cuento, yo tengo prácticamente el 90% de mi formación académica en Colombia. Aquí he hecho 2 maestrías. Estoy terminando el doctorado en Sistema Nacional Anticorrupción en México y yo llegué a México por esa propuesta. Es decir, yo llegué, vine en unas vacaciones y resulta que vine justo para la época de septiembre. El 15 de septiembre del año 2011 yo estaba aquí paseando y fui a un evento académico en una institución que maneja o entiende el tema y el rubro académico de lo que antes era la Procuraduría Capitalina. Y allí pues tuve la oportunidad de entrar en contacto y fui como cualquier persona porque sabía que habían unos colombianos que vinieron a dar unas pláticas y fui. Entonces, en ese momento dijeron, ay, mire, ella es una conocida nuestra, fíjate esto. Y ella pues es una litigante en Colombia, ella se capacitó para el sistema acusatorio. En mi vida yo había dado una clase. Y entonces me dijeron, ¿usted cuántos días va a estar en México? No, yo pues como 8 días. Oiga, ¿usted tendría problema de ir a una delegación a hablarles de cómo es el sistema acusatorio en Colombia, cómo funciona? Ah, pues bueno, sí, yo voy sin problema. 2, 3 días después fui a una delegación y hablé 45 minutos, creo que no tardé más, y les gustó y me dijeron, oiga, usted tendría problema si le hacemos una propuesta de trabajo y puede estudiar el tema, ver cómo lo ve. Y pues bueno, fue el primer año. Yo llegué aquí con mi hijo muy pequeño. Mi hijo tendría 9, 10 años, Ricardo. Entonces éramos solos. Yo quedé viuda, mi esposo falleció hace muchos años en un accidente y pues yo quedé sola con mi hijo. Entonces dije, bueno, pues estoy sola prácticamente en una ciudad colombiana que era Bogotá. Yo soy de Medellín y estaba sola en la capital colombiana trabajando mucho en un despacho, pero no daba clases.
y me dicen, oiga, venga acá y nos habla del sistema, de la experiencia comparada, ayúdenos un poco a construir desde la academia lo que es la reforma del año 2008. Y yo, bueno, listo. Y pues vine para acá, asumí el reto y cuando ya pasó el primer año me proponen renovar, se me van abriendo otros panoramas, lo consulté con mi hijo y pues bueno, los dos como en mancuerna hemos venido ya desarrollando un proyecto de vida en México y yo agradezco la oportunidad. En algún momento se me hizo alguna propuesta también de otro país latinoamericano con situación parecida para ser docente de planta en una universidad en Sudamérica. Y pues bueno, la verdad me gustó México, me gustó la propuesta, la idiosincrasia y se me fue abriendo un panorama aquí muy especial que la verdad quiero seguir, me gusta y no he considerado por el momento regresar a Colombia. Creo que hay un proyecto de vida interesante para seguir construyendo aquí en México. Nos percatamos recientemente, bueno, emprendimos un proyecto de un centro internacional de capacitación y especialización jurídica con una colega de Ecuador y hemos tenido ponentes ecuatorianos, colombianos y demás. Y hay mucha similitud en los sistemas judiciales de los países, al menos Colombia, Ecuador y México, y alguno que se me está yendo por ahí, tienen mucha similitud. ¿Para usted fue difícil enfrentarse a esa, pues sí, ya vendría siendo derecho comparado, ya a esa, entablar a lo mejor, aquí tiene un nombre, pero acá tiene otro, aquí son 5 días de término, aquí son 3. Para usted, ¿cómo fue ese proceso que, fíjese, y se lo digo, así a lo mejor, hasta si nos están escuchando los invitados que hemos tenido en esos cursos, en esos webinars, no se avientan a eso que usted ya dio por eso, precisamente por ese miedo a enfrentarse a este cambio. Usted ya lo hizo, o sea, de verdad que cuando escuchen esto se van a quitar el sombrero. Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, pues te cuento lo siguiente. Yo llegué con mis estudios colombianos y me tocó validarlos. Ok. Entonces me decían, bueno, usted tiene dos opciones, o volver a estudiar derecho. Y yo, uy, no, yo necesito trabajar en mis temas y pues esto me ocupa mucho tiempo cumplir con los compromisos y volver a empezar a hacer pues desde una licenciatura. Y la otra opción es técnicamente hablando, validar, presentar exámenes de validación. Entonces se presentaron exámenes de validación con todos los documentos, con las apostillas, traje todo de Colombia, los diplomas, los programas programáticos, los contenidos, todo lo traje y se me dio la oportunidad. Prácticamente me coloqué en esa disposición, obtuve mi cédula profesional que además me ha permitido también litigar adecuada y legalmente en forma por todos lados. Y pues bueno, así lo hice, pero también ha correspondido, obviamente, atender la exigencia local, porque si a mí me dices, oye, Laura, vamos a hacer un evento de derecho comparado, ah, pues yo te hablo de Colombia, pero es que a mí no me contratan en las capacitaciones para que les diga allá la policía cómo actúa. A mí la policía en México me contrata para una capacitación para que les sugiera y les hable de la metodología de cómo podría ser acá, cómo podemos hablar de algo local. Y yo hay veces que pues respondo a preguntas que me hacen algunos alumnos y me dicen, profesora, ¿cómo se hace tal cosa en Colombia? Profesora, ¿qué existe allá parecido a México de tal cosa? Yo lo hablo, pero la idea realmente es que cuando yo llego a las clases, la armadura es mexicana, es decir, aquí la legislación, si me Claro. llaman a una clase, aquí pues lo hablo. Me han llamado para hablar de derecho comparado y lo hago, por supuesto, y me he dado la tarea de establecer a veces en esas conferencias o pláticas de derecho comparado o foros nacionales o internacionales, comparo ciertas figuras y trato de establecer los paralelos para poder nutrir los contenidos de una conferencia. Pero al momento de dar capacitaciones me enfoco en lo local y hay obviamente la responsabilidad de estudiar, de estar a la vanguardia, de entender que, por ejemplo, a nivel constitucional hay diferencias importantes. Mira, Ricardo, por ejemplo, Colombia tiene un tribunal constitucional, además de un tribunal supremo. México tiene una Corte Suprema, en Colombia Corte Suprema, aquí Suprema Corte de Justicia, esto Ujú. ya es diferente. Es decir, el nombre ya marca una diferencia. Y Totalmente. claro, exactamente. Y la Suprema Corte en México cumple funciones constitucionales.
Pues bien, en Colombia hay un tribunal máximo que cumple funciones de legalidad y un tribunal constitucional. No es una sala constitucional dentro de un tribunal supremo, no es un tribunal supremo cumpliendo funciones constitucionales. Entonces, esta parte constitucional de México es muy especial, es muy diferente a lo que tiene Colombia. Entonces, me ha tocado obviamente entrar en esos detalles, entender el tema del precedente en México, que pues tuvo un cambio importante el año pasado, y me ha tocado entender esa estructura constitucional diversa. En materia civil y de familia no hay tanto cambio, porque la raíz es el derecho romano y pues bueno, tenemos esa tradición continental. En materia penal, en dogmática penal, fíjate que hay algunas diferencias. En materia de procedimiento penal hay similitudes y diferencias. Y por supuesto que me ha tocado entrarle a esto para responder a las exigencias de capacitaciones y litigio. Definitivamente, desde aquí, la reforma de 2008, las tres etapas, ha sido totalmente un cambio que sí para los connacionales fue un tema, adaptarse. Es más, muchos me van a criticar, pero sigue siendo. Quiero pensar que para usted también fue un reto totalmente. Me gustaría también ahora abordar, a mí me llama muchísimo la atención y se le decía a usted con mucha admiración, una abogada creativa. Tener tres libros es algo que pocos pueden realmente decir. Libros obviamente en temas de índole penal, pero más allá de los temas que yo he leído uno y está muy, muy bueno, y se los recomendamos a la audiencia que vayan, porque aparte me parece, si, espero no equivocarme, están alguno con Anaya, ¿no? Editorial Anaya, que es de fácil acceso. O sea, me refiero a que los puede encontrar uno fácil en ciertos puntos en Ciudad Judicial y demás. A eso me Tengo refería. dos libros precisamente con Editorial Anaya. El señor José Luis Anaya, pues ha sido una persona muy generosa. Fue quien me dio el voto de confianza para poner a rodar la pluma. Una tercera obra jurídica en el año 2021, en mayo, junio, que salió precisamente con un instituto con el que también he trabajado por varios años en México como instructora y docente. Y pues ahorita estamos trabajando en la segunda edición de litigación estratégica e incluso tengo yo algunos ejemplares del manual práctico de los testigos y también tendré algunos ejemplares aproximadamente en 2 semanas de litigación estratégica y pues siempre en los cursos y capacitaciones los estoy socializando. Entonces pues seguramente en su momento vamos a poderlo presentar al público de nuevo para pues colocarlo a disposición de quienes nos acompañan en redes y demás. Y me llama mucho la atención preguntarle cómo es ese enfrentarse a ese proceso creativo. Yo en algún punto de mi vida empecé una novela, pero nada que ver, o sea, una novela juvenil, digamos. Y es un tema realmente de inspiración, sí, de inspiración. Eh, ¿Cómo es para usted? ¿Cómo ha sido enfrentarse a esa cuestión? ¿Cómo lo ha llevado y pues con tan grandes creces? Inspiración, concentración, disciplina, tener la disposición, porque no podemos deslindar de la parte profesional la parte humana. Entonces, hay situaciones que cotidianamente están ahí, las responsabilidades, que tienes una audiencia, temas personales también familiares, una cosa, la otra, la misma pandemia. O sea, hay una cantidad de situaciones que en un momento dado te pueden bloquear. Yo quisiera tener como 10 libros escritos. Vamos a ver, ya este año estoy reuniendo material para un cuarto libro. Entonces, la verdad es tener la disposición, la disciplina, la concentración y pues obviamente contar con personas que te den su voto de confianza, tener una editorial en la que te puedas apoyar, que sea una editorial seria. Esto también es muy importante para los autores, saber que tienes ese respaldo. Entonces, sí son varios factores, no es tan fácil sentarse y poner a rodar la pluma, no. La creatividad está ahí, pero te cuento que hay veces, no en pocas ocasiones, hay un fenómeno que se llama la hoja en blanco. Mejor dicho, uno no sabe si para atrás y para adelante. Yo creo que en algún momento quienes escribimos hasta un artículo de 5 cuartillas, hay ocasiones en las que uno no está en esa disposición, como hay ocasiones en las que uno está muy fluido, aprovechar esos momentos y por supuesto, y tratándose de nuestra profesión, del derecho,
estar muy actualizados, hay que ser responsable con lo que escribimos, porque hay que respetar al lector, ponerse en el lugar del lector. Si yo fuera lectora, ¿qué quisiera leer? Cuando yo escribí el primer libro de litigación estratégica, ¿sabes cómo lo escribí? Porque me dijo un alumno saliendo de una clase, oiga, profesora, ¿usted por qué no escribe lo que nos enseña? Y yo, ¿what? Y yo dije, oiga, como que sí. Entonces, en esos días, en algún evento académico, tuve la oportunidad de conocer al editorialista José Luis Anaya. Y él estaba en ese momento editando, imprimiendo un libro de un magistrado, del doctor Miguel Ángel Aguilar López, una persona que en su momento también me prologó una de mis obras. Para mí, él fue como uno de mis mentores académicos, Ricardo. Entonces, como que por ahí empecé a construir ese nicho como autora y el señor Anaya me hizo la propuesta y me dijo, oiga, yo veo que usted está haciendo un camino, usted está buscando hacerse un espacio en México como litigante, como académica. Entonces, como que las dos propuestas, la sugerencia del alumno, la propuesta del editorialista, en cuestión de un mes y como que todo hizo sinergia. Y me programé, tenía apuntes y en 1 o 2 meses 4 o 5 horas diarias salió el contenido de la primera obra, pero porque ya tenía algo denso y construido. Entonces, como que le puse como mucho impulso a esa primera obra, la verdad, y fue producto de sugerencias, fue producto de la creatividad y pues fue obviamente con una gran ilusión y con respaldo de una editorial. Qué importante es contar con esas personas que te tienden la mano en esos momentos clave, ¿no? Pareciera que la vida los pone ahí y que a lo mejor por 5 minutos no los conoces. O sea, a veces pasa que 5 o 10 minutos, una desesperación, cualquier cosa no llegan a la vida, ¿no? Es muy cierto, fíjate que quienes somos independientes como litigantes, como académicos, cuando no tenemos, digamos, como una filiación o no somos docentes de planta y estamos con el tema de agendas en esta semana, esta capacitación, en esta otra, no es fácil. Entonces tenemos que ser buenos administradores de los recursos y del tiempo. Y por supuesto, saber que hay una competencia fuerte y sin embargo no perder el norte, no perder la tranquilidad y seguir construyendo. Definitivamente. Ya vamos a ir cerrando, pero no quiero ir sin un par de preguntas, tal vez tres, para hacerle, porque se está poniendo muy interesante esta charla. La primera sería, es claro que en cualquier carrera profesional, seas lo que seas, médico, arquitecto, abogado, escritor, o como en su caso usted, dos de ellas, nos enfrentamos a puntos de quiebre en los que estamos a punto de tirar la toalla por que la situación nomás no da. Y esa zona gris, esa gray zone es muy difícil de salir, pero cuando uno le encuentra la onda, cuando uno le agarra la onda, como aquí decimos, se vuelve un impulso enorme para dar el siguiente nivel, ese paso 2, que ya es consecuencia de la fe que le pusimos al paso 1, del cual hablamos en las preguntas anteriores. ¿Cuál ha sido para usted ese punto de quiebre en el que usted ha dicho, híjole, estoy a punto de tirar la toalla, esto no está dando? Y en contraparte, ¿cuál ha sido el momento más satisfactorio? Creo imaginarme cuál podría ser, pero me gustaría que usted nos lo confirmara, que usted ha dicho todo esto, esfuerzo, dinero, tiempo, con usted un poco más, venir a quizá a otro país, ha valido totalmente la pena. ¿Cuál ha sido, reformulando, cuál ha sido el momento más oscuro y en contraparte el más satisfactorio? Bueno, fíjate que cuando yo llegué a México, aunque vine con una propuesta de trabajo, vine con documentación, con contrato y todo lo demás y toda esa gran estabilidad que te genera, ¿no? De que te digan, bueno, la queremos un año aquí. Entonces, obviamente eso me genera una estabilidad y uno siempre agradece esas oportunidades, pero aunque yo tenía esa posibilidad y estaba pisando tierra firme, tenía ese cimiento, pues no deja de ser un tema llamativo, de inquietud, de voy a ir a un país diferente, voy a estar sola con mi hijo, está ese componente humano de, bueno, yo tengo prácticamente casi toda mi familia en Colombia, vienen aquí de visita, pero realmente pues yo estoy aquí sola con un hijo, entonces pues claro que dice uno, bueno, ¿y aquí qué sigue? Y insisto, el hecho de ser independiente, hay veces no es fácil porque claro que hay meses en los que el trabajo te satura,
hay meses en los que el trabajo cambia y en la pandemia, pues yo creo que todos hemos sentido este momento, ¿no? Este bajón. Yo creo que de la pandemia muy poca gente puede decir que todo fue al 100. Entonces yo creo que la pandemia ha sido un momento de mucho reto, de mucho desafío, y hemos tenido que sacar pues prácticamente como la garra, como lo mejor, levantarnos con autoestima, con seguridad, con fe, no perder la esperanza, incluso el hecho de ser muy resilientes, ¿no? La tolerancia con nosotros mismos. Entonces me parece que la pandemia ha sido el momento más complicado en lo particular y yo creo que para mucha gente. Ahora, si me preguntas a mí, ¿cuál ha sido el mejor momento? Bueno, muchos, definitivamente, cuando se me hizo la propuesta para venir aquí. Muy feliz y lo agradezco todos los días. Conocer gente, la mayoría de mis amistades hoy en día son personas de nacionalidad mexicana. Amigos, amigas, no solamente de la profesión de nuestro gremio como abogadas y abogados, gente maravillosa que me hacen feliz todos los días. Ver a mi hijo que se está haciendo un adulto en México, quiere mucho el país, ni siquiera ha contemplado devolverse para Colombia. Él también está muy feliz en México, está estudiando derecho en México, él se siente ya abogado en México, quiere también construir y veo que el hijo me da pues obviamente una gran felicidad. Entonces, estos son puntos para uno tener como esa ancla, ¿no? Y seguir adelante. Ahora, otra cosa que me da una gran felicidad es cuando, por ejemplo, me llama alguna alumna o algún alumno y me dice, presenté un examen para tal cosa y fíjese que parte de lo que respondí en la evaluación fue lo que aprendí con usted. Oiga, a mí me da es una emoción tan impresionante. Ahora, he capacitado elementos de seguridad pública. Ricardo, me han llamado y me dices, oiga, fíjese que después de su clase ya decidí, voy a ser abogado. Algunos tienen licenciatura en criminalística, otros no la tienen, otros dicen, bueno, ¿qué hago? ¿No? Entonces, hay veces que me llaman elementos de policía estatal, municipal, me dicen, oiga, ¿cómo le parece que quiero entrar a una licenciatura? Ya en ocasiones les he recomendado algunas instituciones, otras me llaman y me dicen, ¿cómo le parece que estoy terminando primer semestre, segundo semestre? Porque quiero ser abogado, quiero ser penalista. Oye, Ricardo, a mí me da una felicidad tan grande ver que siguen creciendo, ver que ellos quieren avanzar, que se quieren capacitar, que quieren construir, que quieren hacer cosas. Entonces, a mí eso me llena de una gran felicidad. Veo que de alguna manera uno es fuente de inspiración, que uno motiva cuando la gente te dice, oiga, yo leí su libro, me gustó esto. Entonces, todas esas cosas realmente suman para hacer una gran satisfacción académica y pues como litigante también yo recojo todo eso cuando estoy en una clase y el elemento de seguridad pública sabe que soy defensora y me contrasta y me dice es que ustedes los defensores nos critican y es que ustedes no saben lo que nosotros tenemos que ver en la calle y es que yo como elemento y es que voy patrullando y es que yo llego al lugar de los hechos y es que el IPH, también esa sinergia a mí me encanta. Tengo muy buenos amigos dentro de seguridad pública, dentro de las fiscalías, porque trato también de entender ese componente humano y no soy la defensora rígida que está con una crítica destructiva de una contraparte. No, yo entiendo que todos tenemos la playera del lado que nos corresponde y hay que ser respetuosos de esa situación también. Totalmente. No, no esperaba una respuesta mejor que ella. Eh, Vamos a echar a volar un poquito la imaginación. Supongamos que yo me encontré una lámpara con deseos, yo ya gasté el mío y medio deseo pedí un edificio en Reforma. Medio deseo porque lo voy a compartir con usted, pero va a ser para que el siguiente deseo que queda libre, usted va a poder traer a el edificio en Reforma tiene un sentido. Va a tener ahí usted su despacho, el de retiro, en el que va a trascender por generaciones, en el que su hijo va a seguir y seguir y seguir. ¿A qué tres personajes de la historia jurídica, puede ser nacional, internacional, colombiana, e incluso por eso es aquí la cuestión de la magia, de echar a volar un poquito la imaginación? Pueden ser incluso aquellos autores que leímos en libros, pero ya no pudimos traer, tal vez conocerlos porque pues su espacio en este mundo terrenal terminó. ¿A qué? Pero puede ser inactivos, o los podemos traer de ultratumba si usted quiere. ¿A qué tres personajes usted traería a ese corporativo para que fueran la punta de flecha de esa firma?
Miguel Ángel Aguilar López, el magistrado, para mí fue una persona que yo siempre respeté, admiré muchísimo. La verdad, desde que tuve la oportunidad de conversar con él, era una Biblia jurídica andante. Entonces, él sabía de penal, sabía de constitucional, sabía de civil, sabía de probatorio, pero además de esa sabiduría jurídica propia de quien tiene mucho conocimiento porque lo estudia y además lo imparte. Yo creo que él ha sido maestro de maestros, definitivamente. Yo creo que en México, quien ha tenido la oportunidad de recibir una clase con él o de verlo en los videos, pues no puede decir cosa diversa. Además, era de un gran carisma. Yo lo traería, indiscutiblemente. Y traería, bueno, también hay un abogado colombiano, mi primo, Fernando Velázquez Velázquez, en materia penal. Es un hombre realmente brillante. Me encantaría definitivamente saber que lo puedo tener en un equipo. Me parece un penalista absolutamente brillante. Y pues hay un procesalista constitucionalista mexicano, Fix Zamudio. Entonces, yo creo que definitivamente armaría un equipo de lujo con ellos tres, indiscutiblemente. Gran team, la verdad sí me fui un poquito en la imaginación y sería, aparte muy equilibrado, pienso yo que sería, considero que el primero que usted mencionó sería justo el eje central de esa firma. Para ir cerrando, vamos a hacer, bueno, le voy a hacer tres preguntas concretas. La respuesta puede no ser concreta, pero son las siguientes. ¿Qué consejo usted ha dado que hoy ya no comparte? Ah, puede ser estudiantes, colegas o en la vida en general. Bueno, vamos otra vez al tema de los delitos sexuales. Yo, por ejemplo, siempre he dicho, tenemos unos valores, pero ojo porque los valores no son ser rígido. Entonces, ojo, tú puedes tener valores, pero yo aconsejé en algún lapso de mi vida, en alguna época, y relacionaba o tomaba en consideración esos valores, por ejemplo, para llevar ciertos casos sí, ciertos casos no, como algo muy rígido. Entonces, yo hoy día le diría a estas nuevas generaciones que no tengan la rigidez, que tengan la mente abierta. Podemos conservar nuestros valores, saber hasta dónde podemos llegar como litigantes, saber hasta dónde podemos llegar como servidores públicos, pero del lado que estemos y conforme tenemos que orientarnos a defender unos derechos y garantías de una parte que representamos, no ser rígidos, no ser rígidos, porque creo que de la rigidez no queda nada bueno. Tener la mente flexible me parece muy importante. Ese sería un consejo. No pierdas los valores, no pierdas el norte, pero no sea rígido, porque a veces con los valores somos muy rígidos. Creo que ahí tocaría ver y replantear. Ahora, en contraparte, ¿qué consejo le han dado y que usted asumió como bueno y que en la práctica se dio cuenta que fue un pésimo consejo? Eh, Muy buena pregunta. A ver, por ejemplo, déjese llevar por la intuición. Y pues bueno, la intuición sí es importante. De pronto en lo que se dice por ahí en las mujeres, no, es que es el sexto sentido y no tengo sexto sentido porque los cinco anteriores me funcionan X o más o menos. No, 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 todos funcionan muy bien el sexto y casi vamos para el séptimo sentido, querido Ricardo. No, pero la verdad, la intuición te puede ayudar un poco, pero a veces la intuición te hace caer en sesgos, te hace caer en cuestiones que no son tan objetivas. Entonces, ojo con eso, porque te puede predisponer. Entonces, eso de que es que al 100 con las intuiciones, no, anulado, 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 por ahí no es. Te ayudan, pero no es por ahí al 100. Eso hila la siguiente pregunta. ¿Qué, ¿Qué concepto, qué tópico forma parte de su ideología personal que la gente no, en general no comparte? ¿Qué es con que choque que usted cree firmemente, pero que el general no comparte? Uy, que a veces se me va como la mano de franca, como que se me va la mano de sincera. Me dice mi hijo, mi mamá es mujer sin filtros. Y yo, ok, gracias, espérate, entonces le bajo una rayita y adornamos el tema. Y pues como que esa parte, como que, entonces yo he optado, digo, la prudencia y de pronto con quienes son personas ya más cercanas de mis afectos, que me dan confianza y me dicen, oye, Laura, ¿tú qué opinas de esto? Yo casi les digo, ¿usted qué quiere? La verdad muy ruda, la verdad más o menos, o usted quiere que yo le diga algo que usted necesita escuchar.
porque a veces yo soy muy franca y te voy a decir una cosa, a veces puede uno ser muy duro cuando no tiene filtros. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que en ocasiones soy muy dura conmigo misma. Caray. Yo soy muy crítica, hay veces que digo esto y esto y me dicen, oye, no te flageles tanto. Sí, con la primera persona con la que soy a veces ruda es conmigo misma. Y pues sí, me toca bajarle una rayita y ser un poco más prudente, más tolerante y tener más resiliencia. Definitivamente, confirmo por dos. Libro, serie o película que usted recomiende, que sobre todo le haya cambiado, puede ser incluso jurídico o no, que le haya como que abierto un panorama. Bueno, definitivamente he tenido la oportunidad de leer, no solamente de derecho, yo pienso que un abogado se construye leyendo cosas diferentes. Reconozco que hay veces el derecho lo absorbe a uno tanto que uno quisiera. Yo tengo aquí en mi estudio novelas, cosas muy diferentes, y ahí están, y están como en espera. Me gusta mucho la obra de Gabriel García Márquez, mi paisano, el Premio Nobel de Literatura. He tenido la oportunidad de leer 3 de las obras de él y pues me traslada, me transporta a un mundo maravilloso de Macondo, algo de la cultura colombiana, pero desde una perspectiva muy bonita, muy agradable, ficticia, con algunas realidades que se dejan ver entre línea y línea, entre palabra y palabra, algo así como mágico que representa una cultura muy colorida colombiana. Me gusta, es una obra muy bonita, mi hijo lo ha leído y también fascinados definitivamente con la obra de Gabriel García Márquez. Y por supuesto, algunas novelas, ahorita no recuerdo el nombre de algún autor, tuve la oportunidad de leer algo hace 2 años, se me escapa, pero fue una novela así como muy, muy llamativa, muy interesante. Me regalaron un libro, algo como de una isla, donde alguna isla precisamente en el Caribe, donde se produce una historia como muy romántica. Se me escapa en este momento, pero sí fue algo como muy romántico. Y yo a veces pareciera que no soy la más romántica, pero como que en ese momento pues como que me inspiró muchísimo. Y por supuesto la obra jurídica que la nutro mucho con lectura de psicología, criminalística, áreas periciales y por supuesto ahorita en los tiempos de pandemia busco en Netflix mucho el tema de criminalística, no solamente a nivel de Latinoamérica, también busco mucho el tema europeo. Hay muy buenas series y películas en materia de criminalística alemanas, holandesas, italianas, españolas. Hay una cantidad de producto muy bueno de criminalística ahorita precisamente en Netflix y pues lo busco, realmente me parece que nutre los contenidos como penalista, entonces en eso me he enfocado. Hay una serie ahorita a colación a eso que curiosamente muchos abogados no la conocen, pero para mí, incluso antes de la carrera, yo la seguía mucho, es justamente de un asesino en serie, se llama Dexter. Igual, si la gente que nos está, uf, buenísima. Y ahorita acaban de hacer, porque esa serie tuvo un final medio malón para lo bueno que era, y la acaban de retomar y está muy buena. ¿Usted ya la ha visto? Sí, fíjate que la voy a empezar a ver, pero ya la tengo En lista. la wishlist. La tengo en lista porque acabo de terminar de ver dos. Una que se llama Quédate cerca, donde todo el tiempo se presentan como unos perfiles violentos y hay como unos homicidios en serie. Y tú ves a alguien y dicen, de pronto es este, y de pronto es este. Y al final, en el último, penúltimo capítulo, sale que es una persona que no te imaginabas. Me encantó. Y hay otra serie también corta, muy buena, que acabo de terminar hace 2 o 3 días, casi en paralelo a esta, que se llama Chicas Perdidas. Es un tema para apreciar lo que tiene que ver con perspectiva de género, donde lo predecible todo el tiempo fue el perfil de la víctima y no del victimario. Y acabó la serie y no fue posible encontrar al victimario. Caray. Entonces, pues me parece muy interesante porque además es un tema muy sensible, ¿no? Ahorita con lo de perspectiva de género, entonces, me han gustado mucho estas dos series que acabo de ver de manera reciente. Y bueno, la de moda, el documental este de presunción de inocencia, duda razonable, estuvo increíble también. Gran documental con una previa de, hubo uno antes, el de Presunto Culpable, entonces aventárselos, yo creo que vale muchísimo la pena.
Abogada, ha sido un gran episodio, la verdad estoy muy contento, la sonrisa en el rostro es realmente sincera, me ha gustado mucho el episodio. ¿Algún apunte final, algo con lo que usted quiera cerrar su podcast? No, nada más agradecerte, Ricardo, por la generosidad, tu tiempo, ese carisma que tienes, pues cuando me buscaste para apoyar en este proyecto y sabiendo que has traído gente pues de alto calibre, con contenidos muy buenos, no solamente abogados y abogadas en el área penal, en otras áreas, y además personas que están en otras áreas y actividades, pues la verdad yo me siento muy congraciada y te digo, aprecio y valoro muchísimo porque estos son medios de difusión en la que podemos obviamente entrar en contacto con el público que nos sigue, pero que además te sigue. Entonces son sinergias y la verdad es que a mí sí me gusta mucho el tema de trabajo en equipo y yo sí creo que en la vida hay que buscar sumar, no restar. Todo lo que implique sumar es bienvenido. Entonces, pues yo siento que me has invitado a sumar y pues bueno, tú también sumas en la medida en que me generas este espacio. Y pues nada, siempre es maravilloso poder hablar del componente humano, porque te invitan a dar una conferencia, pero no sabemos quién está ahí, qué es lo que le ha tocado, qué es lo que ha vivido, por qué habla de una determinada forma, por qué es sensible hacia determinados temas. Todos traemos una trayectoria como personas, traemos una trayectoria familiar, la trayectoria inclusive de una cultura como colombiana, yo tengo una forma de pensar y por supuesto que hay mucho en común entre Colombia y México, pero también hay diferencias. Y qué bueno poder conocer a las personas en lo que son, en lo que piensan, en su esencia. Muchísimas gracias, la verdad, por estas palabras y ojalá podamos tenerla en los proyectos que están por venir, tanto del Centro Internacional, estamos por aperturar radio y televisión por internet, bueno, televisión ya incluso empezamos, ojalá sería de verdad un placer poder contarla con su presencia también en estos espacios y bueno, en esta ocasión tuvo que ser vía Zoom, pero ya a lo mejor en un formato presencial, tal vez en una futura temporada sería la verdad un verdadero honor para nosotros. Ricardo, yo quedo atenta, por supuesto, ya te había externado que, pues nada, yo me dejo invitar sin problema, faltaba más. Muchísimas gracias. Pues sí, muchísimas. También antes de cerrar, invitarlos a que estén pendientes de las obras. Son tres ya, una cuarta en puerta. A través de sus redes sociales pueden estar investigando si hay existencias o no de esos ejemplares y pues, de su editorial, ¿no? Que es Anaya. Muchísimas gracias. Tengo un Face personal como Alexa Jaramillo. Mi familia me dice Alexa. A mí me dice la gente, oye, pero si te llamas Laura Alejandra, ¿por qué Alexa? Bueno, es un tema familiar. Ese Face lo tengo hace años. Y hace aproximadamente 2 años tengo una página como Laura Alejandra Londoño Jaramillo y pues de pronto los contenidos varían un poco porque en el personal como que hay un híbrido, ¿no? Entonces Ujú. algunas cosas profesionales, personales, pero en la página Laura Alejandra Londoño Jaramillo pueden seguirme con publicaciones y además eventos, agendas para tener la oportunidad de encontrarnos en diversos escenarios. Muchísimas gracias. Y de verdad, vayan a leerlos. Tiene un lenguaje muy digerible, si se me permite la palabra, en sus obras, y son de verdad muy buenas. Pues muchísimas gracias a todos los que escucharon o vieron este episodio, a los que se quedaron hasta el final, a los que se están suscribiendo, y pues hasta una próxima ocasión. Adiós. Muchísimas gracias. Un abrazo inmenso, Ricardo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.